Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más del entrenamiento del Jedi. Hoy les vamos a hablar de un capítulo muy interesante, muy apasionante para todos, que casi siempre está en la mente de nosotros, ¿no? Pero que no sabemos bien qué significa. ¿Qué es el dinero? Yo soy Andrés, estoy con Katia, Jota y Misha. Y bueno, yo les voy a comenzar dando una introducción sobre mi experiencia con el dinero, mi relación con el dinero y cómo ha cambiado esto un poco. Para mí, todo comenzó cuando comencé a ver un podcast que me dieron un consejo muy bueno que decía, al dinero le gusta que le muevan, al dinero le gusta tener un propósito, porque si no es algo que se estanca. Entonces, para mí, me comencé a dar cuenta que el dinero es la representación de la energía aquí en nuestro plano, en nuestra realidad. Entonces, puedes acumularlo, puedes ahorrarlo, o sea, puedes transferirlo, puedes intercambiarlo. Entonces, para mí, ¿cómo cambió esto? Fue que cuando, por ejemplo, yo como cliente voy a un restaurante, yo ya no lo veo simplemente como una transacción en la que yo gasto dinero y me dan comida a cambio de eso, ¿no? Como es una transacción, yo lo veo como más un intercambio de energía. Entonces, para mí, eh, ya trato de, por ejemplo, establecer una relación con la persona que me atiende, y es que obviamente la persona está dispuesta, porque hay personas que les gusta estar en silencio, pero hay personas que sí, a veces puedes decirles cosas que le alegran el día. Entonces, para mí en ese sentido ha cambiado porque el rato que yo voy y entablo una conversación, una conexión con esa persona, ya forma una sinergia en el que ya la transacción que estoy haciendo ya suma más de lo que en realidad es. O sea, entonces ahí, como decimos, uno más uno suma tres. Mientras más elevo yo el estado de la persona que me atiende y mientras más me elevo yo también y salgo con un mejor humor de ese restaurante, de cualquier tienda que yo vaya, entonces ahí yo creo que establecemos una conexión más profunda con las personas. Y yo veo como que esas conexiones a la final van haciendo como que una cadena, una pirámide, una cadena en la que tú más o menos tienes gente con la que te puedes relacionar. Y en esa medida tu energía también va cambiando, ¿no? Tu frecuencia va cambiando. Ahora, yo le quiero dar la palabra a Katia. Ella está trabajando en un lugar donde se hacen películas, donde se hacen shows de televisión. Y nada, que me digas la experiencia de cómo tú antes veías ir al trabajo y cómo tú ahora ves ir al trabajo, cómo sientes ahora, qué diferencia tienes. Bueno, hola amigos nuevamente y en realidad pues sí, o sea, yo debo confesar y contarles mi experiencia de que antiguamente pues yo sentía mucho miedo, mucho temor, porque es como que siempre estaba muy pendiente de que si tenía como mucho apego o estaba muy pendiente de las cuentas y ese tipo de cosas, o que si va a faltar el dinero o si no podemos comprar tal y tal cosa para nuestra casa, en fin. Pero iba al trabajo con una actitud solamente pensando en el cheque que iba a llegar a fin de mes, al fin de semana, en fin, o sea, todo el tiempo en mi mente estaba siendo honesta, o sea, en realidad pensando en lo que iba a tener en retorno a la energía que ponía en mi trabajo. No estaba pensando en una conexión como ahora, ese propósito mío de ir al trabajo ha cambiado mucho. Ahora, pues yo no lo veo de esa forma, sino más bien, digo, yo me he ganado esta posición en la que me encuentro el día de hoy y realmente es un trabajo mío, o sea, es algo mío, es la energía que yo le he puesto a esto, y siento que en retorno obviamente, pues en el mundo en que vivimos se transforma esa energía que le llamamos trabajo en dinero. ¿Y Entonces, cómo tú has podido hacer para que ya no esperes tanto el fin de mes al cheque? O sea, ¿cómo has hecho para que ya no tengas esa desesperación de que solo estás esperando eso? lo que pasa es que le estoy dando mucho valor al tiempo que yo le pongo y realmente no estoy pensando en eso, sino que más bien estoy pensando en la gratificación de estar haciendo este trabajo y sintiéndome
que soy útil, que yo me lo he ganado, que yo, o sea, ese sentimiento ha cambiado. O sea, en realidad estoy pensando más en mí que en el resultado que en cierta forma se transforma en lo monetario. O sea, si yo empezándolo a ver desde esa perspectiva, mi sentimiento cambia y mi día a día también ha cambiado un montón. O sea, ya no ¿Y siento tu interacción con las personas ha cambiado? también, mi interacción también ha cambiado completamente porque yo veo que el entorno de trabajo más bien para mí es como una forma de correlacionarme con las personas, conocer más gente, aprender de las experiencias de la gente y más bien lo veo como una escuela. O sea, veo que yo saco mucho mayor provecho, no solamente económico, sino el hecho de relacionarme, porque mi trabajo es constantemente, está cambiando. O sea, yo no siempre estoy trabajando con la misma gente y eso realmente siento que es algo muy enriquecedor para mí, el hecho de estar interactuando con gente constantemente y aprendiendo. O sea, de hecho es un aprendizaje constante, pero antes no lo veía de esa forma. Antes o sea, en mi mente solamente estaba lo que les dije anteriormente, ¿no? Está solo enfocado en la parte económica, pero ahora para mí es algo muy valioso. O sea, el tiempo que voy al trabajo y todo lo que yo realmente estoy ganando y que anteriormente no lo veía de esa forma, para mí realmente es muy valioso ahora. Y ahora tú, Jotita, que eres un emprendedor en un país difícil como Ecuador, ¿cómo tú ves esta relación con el dinero? ¿Cómo has sentido? ¿Qué tipo de experiencia tienes tú? O sea, para mí el dinero siempre va a ser algo transaccional. O sea, no siento que cuando le pago a alguien conecto con esa persona, para nada. O sea, de Ujú. hecho, para mí el dinero es un mal necesario manipulado que nos hace levantarnos todas las mañanas a trabajar y hacer algo que no nos gusta hacer simplemente para poder comprar cosas que no necesitamos. Y cada Ujú. vez que descubro más, leo más, me meto más, me doy cuenta que seguimos metiéndonos más todos en la parte de esta manipulación. El consumismo. En el consumismo. ¿Y cómo Y, crees que puedes salir de esto? O sea, ¿cuál le ves que es tú la salida? o sea, la única salida que hay siempre va a ser la educación financiera. Y entre más educación financiera tengamos todos, más libres vamos a poder ser del mismo dinero. O sea, no estamos exentos de meternos en el dinero. Hay que O sea, aprender a manejar más, pero creo que por ahí es en donde todos nosotros tenemos que empezar, esa conciencia con el dinero de lo que es el dinero y exigir en los colegios y exigir en la educación básica la administración financiera. Para empezar, pequeños granitos, primeros pasos. tú dices aprender a ganar el juego. Claro, o sea, aprender a jugar. Si todos sabemos usar esto, todos sabemos que hay que levantarse a trabajar para ganar plata y esa plata se va a gastar. Pero en cambio, muy pocos saben cómo reinvertir su plata y generar más utilidades. Muy pocos saben cuánto hay que ahorrar para sentirse libre y tener esta libertad financiera. Porque al fin de cuentas, entre más se gana, más se gasta y la mayoría vive así. ¿Pero y qué piensas de cuando, cuando estás generando tu dinero haciendo algo que te gusta? ¿Qué piensas de eso? O sea, ¿piensas que es más llevadero el O sea, levantarte todos los días? sí es más llevadero, o sea, sí es algo, te sientes mejor porque en realidad eres bueno en lo que haces, pero más no porque esté agregando energía positiva en mi vida. O sea, no, más bien me levanto en la mañana a hacer las cosas que a mí me gustan hacer porque te toca hacerlas, ¿no? Porque si es que no pudieras cobrarlas, no vivirías. No Pues ahí tendrías de aquí les quiero dar un poco de contexto de la definición del dinero, ¿no? Si ustedes miran la definición del dinero, ¿qué dice? Primero es un medio de intercambio, ¿ya? Que tiene que ser fungible. Fungible significa que un dólar es equivalente a otro dólar de la misma forma, ¿no? Entonces así puedes intercambiar. Eso significa fungible. En la vida real no pasa eso porque siempre tienes que una moneda es más devaluada que la otra o tal vez un dólar que es ganado por una persona no vale lo mismo que un dólar ganado por otra persona. Puedes ver con ejemplos de lavado de dinero y cosas así. Entonces no es totalmente fungible, pero esa es una parte. La otra es que guarde valor en el tiempo, ¿no? Si tú comienzas a ver que tu dinero comienza a perder valor en el tiempo, o sea, la inflación comienza a ganarle, o sea, la casa que tú quieres comprar cada vez cuesta más, significa que tu dinero está perdiendo valor en el tiempo. Entonces ahí viene la educación financiera para ver por qué pasa eso. Y la otra definición es también
eh, la confianza que tiene ese dinero. ¿Por qué tiene esa confianza? Por ejemplo, el dólar. ¿Quién le da el respaldo de esa confianza al dólar? Entonces, por lo general son los gobiernos, pero en realidad son los gobiernos más los bancos, más todas las instituciones que le respaldan y más toda la gente que está atrás del dólar, ¿no? Que en este caso es la primera moneda mundial, la que más se usa, la que más se transacciona. Entonces, ese más o menos sería el respaldo del dólar. Entonces, la confianza que la gente le tiene al dólar. Entonces, sí, puede ser que tal vez el dólar sea muy devaluado, pero tiene mucha confianza, en cambio, al uso internacional, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que saber, o sea, investigar realmente qué es el dinero y pensar, como tú dices, para poder invertir, pensar dónde podemos hacer para que la devaluación no sea tan grande de lo que hacemos. Pero si vemos como forma de energía y tenemos una moneda que se devalúa, literalmente está devaluando nuestra energía. Porque si tú vas a trabajar, yo que sé, 10 años y lograste ahorrar X cantidad, $1,000, pero esos $1,000 ya no te compran lo mismo que antes, significa que el esfuerzo que pusiste esos 10 años ya vale menos. Vale menos que en la forma en la que se devaluó las cosas y en la forma en la que ya no te alcanza para comprarte lo que tú quieras. Bueno, ahora voy a ceder la palabra a Misha para que nos cuente un poco de su experiencia con el dinero. Ella estuvo mucho tiempo trabajando con un salario y ahora también está emprendiendo. Entonces, bueno, dinos tu experiencia. Bueno, hola con todos. Como dice Andrés, estuve mucho tiempo trabajando con un salario y ahora estoy mucho tiempo trabajando sin salario. Entonces, ¿cómo fue la experiencia? A ver, yo trabajé mucho tiempo en el sector público, varios años. La verdad, no les voy a negar, a mí me gustaba mucho mi trabajo. Yo soy arquitecta, yo trabajaba en salud y no hay nada más placentero, creo que la parte del trabajo de dar algo a la comunidad. Entonces siempre estuve yo contenta en mi trabajo, pero por algunas situaciones me llevaron a cambiarme de trabajo a otro trabajo sabiendo que en el otro que les cuento yo tenía estabilidad. Sin embargo, decidimos nosotros con el J tomar ese riesgo y yo prácticamente después de mucho tiempo me cambié de trabajo. Fue un trabajo, el segundo trabajo del que les hablo era un trabajo mucho más estresante, me pagaban mucho más obviamente, pero era un trabajo súper estresante, demandante, prácticamente trabajaba 12 horas al día porque aparte de que era lejísimos y me tocaba manejar un montón, de las 8 horas que trabajaba yo estaba en un cargo jerárquico, entonces me tocaba trabajar de 10 a 12 horas mínimo porque así es del sector público y tienes que trabajar cuando estás a cargo de mucha gente. Sin embargo, después de varios, digamos, meses, sí, de hecho estuve casi 2 años en ese puesto, ya hubo el cambio de gobierno y obviamente ya salió todo el jerárquico. Entonces, la verdad, sí, no les voy a negar que al principio te asustas justamente porque estás acostumbrado a recibir tu sueldo fijo, ¿no? Sabiendo que bien o mal te van a pagar, salga algún proceso o no. Sin embargo, tú estás esperando a fin de mes y de hecho era antes de fin de mes, ya sabías que te llegaba tu dinero y estabas tranquilo para pagar tus cuentas. Eso era lo que pasaba antes. ¿Qué pasó desde que salí del sector público? La verdad, mi salud cambió o sea, notablemente. Yo pasaba muy enferma, me dolía mucho la espalda, me dolía siempre la cabeza, pasaba muy mal genio. Desatendí igual mi hogar porque no tenía tiempo para nada. Entonces no estaba todo el tiempo con el J, no le tenía ni chance de sacarle a mi perro, no tenía tiempo de hacer ejercicio y entre otras cosas, ¿no? Que te pones a organizar tu tiempo y encuentras un montón de cosas que hacer. Entonces, para mí sí hubo un cambio bastante significativo porque sí puede ser que ya no recibes el sueldo y eso te puede estresar al inicio, pero realmente no existe, o sea, creo que entre el dinero y el tiempo y tu salubridad, tu mentalidad sana, tu salud mental, exacto. No tiene ni punto de comparación lo uno con lo otro, exacto, no tiene precio. Entonces, ¿cómo veo yo el dinero? La verdad, nunca me ha ido mal con el dinero, verán. Siempre he sido una persona súper organizada con el dinero.
ahorradora. De hecho, yo manejo las cuentas del hogar porque soy súper ordenada. Me encanta manejar el Excel, como siempre me molesta el mono. Entonces, siempre he tenido una buena relación con el dinero en realidad. Pero si vamos por ese lado de que sí, digamos que nos han transmitido las antiguas generaciones, lo que siempre te transmitían, ¿no? Que el trabajo duro es lo que puede ser que sea lo que tú necesitas para tener mucho. Entonces, eso es algo que creo yo que debemos cambiar estas generaciones porque no les siento que debe ser así, ¿no? Como que el trabajo duro, súper pesado, esforzarte tanto, sacarte la madre, como ya les digo, como yo, estresada, con dolor de espalda y con todo, sí, pero ¿a qué costo? Entonces, eso creo que es tal vez el pensamiento que debemos cambiar. No sé qué les parece. Claro, la salud es muy importante porque también es una forma de ahorro. Si tú le pones a ver toda la buena salud que tienes ahorita, primero te va a dar más energía para poder alcanzar nuevas metas. Entonces, te va a dar más energía, por ejemplo, si ustedes tienen un negocio, te va a dar más energía para poder ir a más clientes, para poder cerrar más tratos. Entonces, en ese versus que cuando pasas enfermo es difícil hacer esas cosas, ¿no? Cuando tienes poca energía es difícil hablar con la gente, es más difícil cerrar tratos. Pero bueno, yo quiero dividir, o sea, un poco esta educación financiera en dos partes. Tienes el cash flow, que es la liquidez, ¿no? Entonces, si tú tienes un negocio, ese sería tu liquidez, lo que te entra en el día a día y tienes que restar tus gastos, ¿no es cierto? Entonces, ese sería tu cash flow y si tienes un cash flow positivo, entonces significa que tienes algo de dinero para ahorrar, para divertirte, para invertir. Pero la otra parte es, como decía el J, la inversión, ¿no? La inversión, entonces ahí viene mucho la educación financiera. Entonces, ¿dónde inviertes tú el dinero? Ahí tenemos que tomar mucho en cuenta, como decíamos, por ejemplo, cómo nosotros le vemos al dinero, como decía la Misha. ¿Por qué creemos que el dinero es tan mal visto en nuestros antepasados? ¿Por qué creemos que es así? En vez de tomar una acción proactiva que nos ayude a decir, bueno, o sea, como dice el J, tenemos que ganarle el juego. Entonces, ¿cuál es la acción proactiva? Autoeducarnos. O sea, y yo digo autoeducarnos porque hay cosas que la universidad no te la dicen y más bien en la universidad les conviene que tú estés trabajando para el sistema una y otra vez. Entonces, ¿qué tú piensas de eso, Jota, de la universidad, por ejemplo? O sea, la educación para mí es algo que está obsoleto desde hace años y que no se ha modificado en lo absoluto desde que empezaron las primeras universidades. La educación ahora con la tecnología ya pasó a ser autoeducación. Uno ya simplemente puede meterse y investigar todo lo que quiere y aprender. Ahora, lo difícil está en la disciplina de absorber toda la información y ese conglomerado y resumirlo, ¿no? Y absorber lo positivo y lo negativo. O sea, más bien, absorber todo lo positivo, pero lo que es verdaderamente positivo para tu estudio. Porque al final lo negativo no lo vas a ver, pero la universidad lo único que le interesa, como vos dices, es pagarte para enseñarte a ser un empleado de alguien. Y hay muy pocas universidades que te enseñan a ser tu propio jefe y que te enseñan a ser un emprendedor. Poco a poco esa tendencia sí ha cambiado, no voy a decir que es lo mismo desde que mi papá estudiaba a lo que fue cuando yo estudié. Igual las nuevas universidades también medio que quisieron modificar ese tipo de educación como la San Francisco, Pote, como la UDLA, que medio ya te enseñan un poco a eso. Pero cuando tú estudias de afuera y tú vienes acá con universidades, vos te das cuenta que no puedes conseguir trabajo, porque la universidad es contactos. Vos pagas para tener compañeros que van a ponerse empresas, conocer compañeros que tienen papás con plata y empresas, y así tú puedes conseguir trabajo por ahí. Pero en mi caso, cuando yo llegué de lejos, yo no tuve esos contactos porque mis contactos se quedaron donde yo estudié. Entonces acá me tocó emprender e innovar y ahí emprendiendo me di cuenta de que no hay nada mejor que tu tiempo. Entonces, puede ser que cuando tú estás asalariado, vos tienes varios incentivos que te mantienen en ese sistema y te mantienen generando dinero. Pero ahora quería nada hablar un poco se compara con el sonido. Nada se compara con tu tiempo. Nada. Quería hablar un poco con Katia sobre la ley de la atracción. O sea,
¿Cómo crees que la ley de la atracción ha funcionado a tu favor consiguiendo el trabajo que tienes ahora? O sea, O sea, ¿tú yo, creías que era algo posible trabajar donde estás trabajando ahora hace 5 años? no, la verdad es que no. Y es como que yo creo que cuando tú crees, cuando tú empiezas a creer, es cuando tú te, cuando tú te haces esas, de la forma en las que, qué preguntas tú te haces a ti mismo y empiezas a creer en ti mismo de una forma positiva. O sea, tú encaminas todos tus pensamientos y dices, a ver, yo tengo que creerme en primer lugar que yo soy capaz de poder lograr esto. Porque si tú no te crees capaz o siempre te estás haciendo menos que el resto, es posible que nada de esas cosas pasen y a la final tú tienes todos los elementos en ti mismo para lograr cualquier cosa en esta vida. Entonces, por ejemplo, o sea, yo lo puedo contar desde mi experiencia. O sea, yo trabajo en el cine y no tenía pues mucha idea de lo que cómo funcionaba todo esto y en realidad pues sí, o sea, tenía mucho miedo, pero en todo caso yo mismo empecé a hacerme como que Bloqueo. ese no, me empecé como a replantear y a decirme cosas como que sí, o sea, yo puedo conseguir esto, yo puedo hacer esto, no puedo menospreciar porque de pronto no soy un nativo hablando el idioma en el que me toca comunicarme, en fin. Entonces, Y aprendiste a trabajar y aprender a medida que te ponían las cosas, porque el cine sí, es así. O sea, no hay un libreto, no hay un manual. O sea, te piden algo y tú tienes que resolver como sea. Entonces, uh-huh, en ese sentido, o sea, estás aplicando un poco lo que decimos de la incomodidad, ¿no? O sea, no sí. podías decir, o sea, ¿qué querían, por ejemplo, las personas que trabajaban contigo? Que tú sepas resolver las cosas. O sea, no les interesaba mucho en realidad si te hablas bien perfecto inglés, lo que sea. Lo que les interesaba es la confianza que ellos veían en ti, en que podías resolver lo que ellos te decían que necesitaban en ese momento. Es que eso es lo que yo digo, o sea, cuando tú empiezas a creer en ti mismo, es como que tú te empiezas a creer absolutamente todo o sea, tu mente empieza a generar a medida que va desarrollando tu entorno, o sea, por ejemplo, o sea, tienes que dejar de tener miedo, es difícil, pero tienes que tomar acción de eso, de lo contrario, tu realidad no va a cambiar, porque tú vas a estar encerrado en ese miedo y no puedes crear continuamente, o sea, no puedes ir creando continuamente para que tu realidad cambie, o sea, para que tu realidad cambie y para que realmente digas, no, yo me merezco esto, yo soy capaz de hacer esto, yo puedo hacer esto.